Mi nombre es Nancy Pulés Barro, vivo en el sector Malalcha Rincón, comuna de Cholchol, y la comunidad se llama Comunidad Quintul. Soy presidente de la comunidad. Participo en un grupo de mujeres que son de 15 mujeres que se llaman Nehuendom. También participo ahí y soy la vocera del grupo de mujeres. Trabajé de muy jovencita, yo creo que tenía como 13 años, entre 12 a 13 años. Ya hilaba y mi abuela sabía hacer la manta cacique. Y ahí aprendí a trabajar mirándolo, no que me enseñó ella. Y de ahí yo aprendí a hacer mi trabajo y cada vez fui mejorando. Empecé a recuperar diseño antiguo que ya se había perdido, o me traen una foto, acaso puedo hacer ese diseño y yo lo saco. Mi abuela era artesana, pero no me gustaba cómo lo trataban como artesana, porque ella vendía así en la calle y vendía al precio que caía nomás, porque no había otra opción. A mí me gusta mi cultura, porque es una cultura nuestra, de la artesanía, pero no quería trabajar así. Yo no sabía qué era lo que era Fundación Cholchol. Entonces a mí me llamó la atención. O sea, por ahí comentan las mujeres en boca a boca que aprenden a enseñar a tejer. Entonces yo dije, yo voy a ir a ese curso. Y ahí me integré en la Fundación Cholchol. Y la verdad me recibieron súper bien. Y de la Fundación Cholchol aprendí valorarme yo misma, porque la fundación hizo hartas cosas para las mujeres, porque hizo hartas capacitaciones, cómo lo pudimos valorar como mujer, cómo lo pudimos defender como mujer, pero de la cual yo estoy agradecida de eso, porque aprendí hartas cosas y salí adelante igual. Conocí a hartas personas de afuera y fui fuera del país también, y todavía quiero ir fuera del país. No le valoraban su trabajo como mujer mapuche y otros no lo valoraban como mujer. No había valoración. Ahora sí, tampoco todavía falta, porque nosotros no somos empresarios, somos una mujer mapuche que trabajamos en artesanía, otro puede trabajar en flores, otro en agricultura, diferentes rubros. Pero sí los tancan mucho, llegan muchos proyectos, pero los tancan con documentos. Le piden demasiado documento a uno para postular a un proyecto. Y lo otro, que también ahora está saliendo, que si nosotros no tenemos iniciación de actividad, no tenemos derecho a proyecto, un proyecto grande. No llega para nosotros, porque esos son para empresarios, que ya trabajan con iniciación de actividad. Y la mujer mapuche no tienen todavía iniciación de actividad. Para mí, y así yo creo que no sería tan fácil, sería mucho más difícil, porque yo no estaba haciendo trabajo cuando yo no estaba en la Fundación Cholchol, a pesar que yo sabía hacer los trabajos. Si no habría esa posibilidad, yo creo que habría conocido tanta gente, porque ahora ya muchas veces yo tengo mi cliente directo. Hay muchas trampas para nosotros como comunidad y como mapuche, porque no le entregan. Hubieran sido así como la Fundación Cholchol, que entregaron herramientas para trabajar, porque nosotros le dieron crédito, que crédito tiene un nombre que no le porque ahora igual hay un préstamo en el banco para las mujeres, dicen programa mujer, pero ¿cuánto le sube? Y uno de repente trabaja para pagar los intereses. Y la Fundación Cholchol nosotros no pagábamos intereses. Si nosotros le hacían un crédito de 200.000 pesos, nosotros pagamos los 200.000 pesos. Ese sería, yo creo, que una buena idea, que escucharan esto, que hubiera algún seguro o alguna diferencia para la artesana. Y no hay nada. Mi familia igual me ayudan harto. Me ayudan y no puedo decir yo lo hago sola, porque igual lo hacemos entre todos. Porque yo salgo y alguien queda en la casa, que otra busca la leña y en el fondo el carrito vamos reempujándola de una y otra forma todo. Bueno, nosotros como dirigentes
bueno, hombres también, no solamente mujeres. Nosotros trabajamos a los bomberos, los dirigentes trabajan gratismente, pueden salir 2, 3 días, nadie le paga. Y nosotros somos voluntarios. Y eso no es valorado. Siempre las mujeres debiera ser más valorado, porque también se ha hablado harto que siempre el sueldo es menos, no debiera ser menos, porque la mujer es mamá, es dueña de casa, podemos ser nana, podemos ser mamá, somos todo. Aquí la mujer hace todo, no debiera ser por decir que gane menos, debiera ser igual.